tal, mi querido Alejandro y Arly? Buenas tardes. El gusto es para mí poder volver a compartir toda esta parte de negocios empresarial internacional. Pues bueno, venimos regresando de Túnez, ¿no? ¿Por qué no nos platica cómo nos fue? Muy bien en Túnez. Fíjate que la contraparte de COPAL, de la Organización Mundial de Partidos Políticos de Latinoamérica, en África se llama CAP. Allá hay 28 partidos políticos. Entonces ellos acaban de crear su consejo empresarial, que sería mi contraparte. Todos los partidos votaron. Fue muy bueno estar allá con ellos, porque vi desde una parte política cómo se realiza las elecciones de un consejo empresarial, y fue muy interesante ver cómo hacen una política, se puede decir empresarial, desde toda la parte de negocios manejados desde la parte de los partidos políticos. Y lo interesante aquí fue que ellos toman nuestro trabajo de Latinoamérica como un trabajo de excelente y de prioridad para ellos, por lo que me toman a mí como presidente para que yo les pueda explicar al presidente electo, que fue el de Túnez, y 7 vicepresidentes de varios países, entre ellos Marruecos, entre Nigeria, etcétera. Toman toda mi plataforma, metodología, para poder empezar a ver negocios. Entonces eso me da a mí una oportunidad mayor de poder realizar negocios entre México y Latinoamérica con Túnez. Yo de inicio, cuando estudié toda la parte de África, Túnez en específico, todos podríamos pensar que puede ser África un país que está teniendo apenas sus primeros pasos de inversión o de llegar a empresas, y no es así. En la parte de Túnez, de Nigeria, de Tanzania, de Kenia, de Costa de Marfil, etcétera, ya hay empresarios que han llevado capitales y sus empresas para realizar negocios en 4 líneas muy importantes que para Latinoamérica y México también lo son, como es el sector de infraestructura, el sector de turismo, el sector energético. En especial nosotros, que tenemos ya una reforma muy bien estructurada, ellos quieren que nosotros participemos con esa reforma, a empezar a apoyar cómo empezar a hacer todos los negocios. Entonces fue algo muy importante y a mi punto de vista estratégico de negocios, muy bueno para México y para toda Latinoamérica. Contador, muy buenas tardes, le habla Arly, un gusto poder escucharlo y que nos esté comentando sobre todo esto. Y sí me gustaría también que nos ampliara un poco más el horizonte. ¿En qué se estará basando estas inversiones? ¿Cuál sería la prioridad de Túnez y sus alrededores? Tenemos ahorita nosotros un plan económico de inversión con Asia. Mi contraparte, hace 2 años que iniciamos con Asia, del Consejo Empresarial. Nosotros teníamos ya un punto de partida de inversión para turismo de $1,200 millones, monto que ha subido, porque no solamente tengo como contraparte Asia, aunque la contraparte de Copal es ICAP Asia y hoy CAP de África. Yo me he dado la tarea de buscar otros países, como en el caso de Rusia. Ahorita estamos viendo lo que es Alemania, lo que es Bruselas, lo que es Europa, buscando alternativas de inversión, en fondos de inversión, también Family Capital, en empresas que verdaderamente tienen dividendos, capital para poder invertir. Y entonces ha crecido esos 1,200 millones a una parte de 2,500 millones como punto de salida en el sector turismo. En el sector automotriz tenemos nosotros una parte inicial desde $800 millones y hasta llevar a $1,500 millones. En el sector de pyme agro ha crecido mucho, e iniciamos como punto de salida de $50 millones, pero ahorita los empresarios, por toda esta parte del Telecam, toda esta oportunidad de Estados Unidos, Canadá y demás, ha crecido demasiado la oportunidad en el sector, en Paraguay, en Guatemala, en República Dominicana, en parte de Latinoamérica y nuestra contraparte de Asia, por lo que en este momento casi llegamos a 700 millones para punto de partida.
El hablar de importes en todos los sectores, te dije solamente 3, tenemos nosotros otros más, pero el hablar de estos importes, Arly, es para nosotros, yo platicaba hace 2 días con empresarios que del tema, incluso que ahorita fue el evento de la MESCAP y que estuvo ahí el secretario de Hacienda platicando del fondo y de todo lo que él se comprometía a hacer desde una política, no política, desde en su materia, ver lo que sería facilitar a los inversionistas apoyos fiscales. Yo empecé a platicar y decirles que se ve muy lejano el participar en fondos de inversión o que inversionistas inviertan en proyectos, porque es todo un proceso de MOU de acuerdos, un proceso de due diligence del mismo proyecto y todo ese proceso va pues de una experiencia track record de la empresa y más allá de la oportunidad de los países para poder invertir. Lo que tenemos que hacer nosotros en primera etapa, aunque se vea muy lejano y la gente piense que no se logra, porque así como esos fondos de capital, como también empresas que quieren invertir y inversiones privadas, también hay programas, porque también podríamos hablar del de la Secretaría de Economía, que es el de INADEM, que son apoyos. Pero yo creo que están muy desconocidos en el tema de pensar que se le dice que un emprendedor pueda llevar una presentación, un proyecto, un modelo financiero y que se pueda invertir en ello. Hoy debemos de proponernos en dar una mejor explicación de cómo se logra todo esto, porque digo yo que presido la presidencia de Young Business en la parte del despacho, todos los inversionistas se ubican en pensar que no es el momento de traer una inversión a sus empresas por toda la situación económica, se ubican en pensar que si traen inversión las personas podrían manejar su core business y vamos, tienen otro tipo de educación o tenemos una educación muy lejana a la apertura de realizar este tipo de éxito en los proyectos de inversión. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un diálogo, no un diálogo solamente de decir queremos confianza, demos una mejor certidumbre fiscal, demos en un momento determinado una mejor postura para que los equipos de trabajo en el momento que llegue la inversión se pueda lograr los márgenes financieros o que se logre el mismo proyecto ya que se haya hecho en el due diligence. Tenemos que enseñar esta cultura porque la gente, cuando yo lo he visto que la gente empresarial de negocios, cuando llegan a su tope de crecimiento, ellos mismos necesitan prepararse, los socios y todo su capital intelectual directivo, para dar ese paso de crecimiento de inversiones. Porque si ellos mismos no se preparan, pues no vamos a poder entender o exigir una reforma de inversión fiscal, porque una reforma de inversión fiscal no solamente es de decir, me voy a sentar a estudiar y ver qué es lo que se propone para que esa inversión llegue con éxito y pueda tener su proceso de recuperación y sus márgenes de utilidad correspondientes. Es como verdaderamente entiendan los inversionistas y el empresario toda la estrategia fiscal financiera de cada uno de los países y por qué México está en un momento bueno de inversión y puede ser muy atractivo para sus pagos de impuestos, ¿no? Pero recordemos que también, como lo de la Alianza del Pacífico, yo platicaba con las secretarías de Hacienda, con los ministros de lo que es Chile, Colombia y Perú, y tienen estrategias fiscales de inversión muy importantes. Esas son las que tenemos que estar nosotros atrás, y yo se lo dije en el MESCAP del año pasado al mismo Luis Videgaray, muy rápido le dije, secretario, necesitamos que verdaderamente saquen una estrategia de inversión fiscal muy atractiva, visionen los demás países en el pago de impuestos, vean la parte cómo están ingresando los capitales, y México no tiene nada en ese sentido, y se dijo que sí se iba a hacer, ¿no? Hoy se vuelve a decir que sí se va a hacer.
yo verdaderamente pienso que en esta educación que debemos de tener a los empresarios, a los inversionistas, debemos acercarnos y exigir, pero exigir con marcos de análisis, de síntesis puestas en una mesa, en donde se le diga, tanto en este juego sería a Luis Videgaray como secretario de Asuntos Internacionales y también al mismo secretario de Hacienda, pero se le dé una propuesta que verdaderamente lleve a cabo la atracción de esos capitales y que pongan a todo su equipo de trabajo para poder lograr este apoyo y más de este apoyo, que se comprometan a que salga algo óptimo y podamos nosotros seguir haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Contador, en cuanto a lo que está diciendo respecto al secretario Luis Videgaray, sí quisiera preguntarle sobre todo lo que está comentando, de ofrecerle esta propuesta de explicación, detalles y el ofrecimiento de cambio. Y sí quisiera saber, ¿ustedes ofrecerían alguna garantía? ¿Ellos están esperando esto para poder sentir que no corren un riesgo? Sí, y fíjate, Arly, muy buena tu pregunta, siempre me encanta platicar con ustedes. En lo que es fondos de inversión, por eso yo, este mecanismo de fondo de inversión, y yo mismo estoy levantando un fondo para mí de lo que es real estate, me gusta todo el tratamiento, metodología internacional que se formula, porque en el caso del MOU y de la revisión en el de due diligence de lo que es la base financiera, un punto en específico, incluso yo soy inversionista en este sector de real estate en México, un punto en específico es la garantía. La garantía desde el primer inicio debe de ser, en el caso de real estate, debe de ser que tú seas dueño del mismo terreno o de la misma propiedad que empieza a construir esa parte, y que más allá de ser tengas una garantía, que verdaderamente la garantía de que se logre el proyecto sea lo más certera, con un porcentaje alto. ¿Y dónde se ve esto? Se ve en todos los que estamos metidos como inversionistas, en el track record que traemos, experiencia, en la parte que ya hemos tenido resultados, pero más allá, a quien tienes que involucrar, en el caso de real estate, vuelvo a decir, es a la constructora, que también sea parte de la inversión misma, porque ellos mismos tienen que tener un capital de riesgo para poder darnos una garantía a todos los inversionistas. Entonces, la parte de la garantía en cada una de todas las empresas que se puede llegar a venir a invertir, se puede dar inmediatamente. Y nosotros, en este momento que tenemos varias líneas de negocio de oportunidad en México, nosotros lo que le decimos a los empresarios, te voy a poner un ejemplo ahorita en el sector de construcción. Lo que le digo yo a todos los empresarios, tú tienes una empresa, ahorita yo manejo unas empresas que se asociaron con ICA para toda esta parte del aeropuerto, y ellos van a tener una inversión muy interesante. Entonces yo le digo, tú tienes una empresa nacional e internacional que ya trae un track record muy interesante. ¿Qué me falta para que tu empresa sea atractiva a los inversionistas? Porque ya pasaste toda la parte del modelo financiero, de la experiencia, etcétera. Un gran consejo que atraiga a los inversionistas, que en este modelo, este consejo pueda dar la seguridad, porque tiene el análisis y síntesis para que el inversionista recupere su capital, tenga la garantía y que en un momento determinado tenga muy buen bono para poder manejar sus inversiones y el pago de impuestos en el país correspondiente. Es por eso que yo hablo de una reforma que tiene que estar atrás para que no los capitales se salgan de México y paguen mejor en Hungría el 10% de impuestos, en Chile otras tasas de impuestos, en Canadá un 1%. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve un proyecto estratégico para los fiscalistas y los financieros de llevarse los capitales del país y pagar el menos de los impuestos. Ya que viene una inversión, en mi concepto, tanto Luis Videgaray y que él conoce muy bien toda la parte de la Secretaría de Hacienda, también como el secretario de Hacienda Pepe, deben de tener un equipo estratégico. Vuelvo a decir yo, lo que falta en México es equipo estratégico de acción, que tenga la inteligencia de correlacionar las leyes en la materia, que tenga la inteligencia de poder no solamente hacer de nuestro país una atracción de capitales,
sino verdaderamente de recaudar un impuesto correspondiente que puede ser lo que venga en este momento de crisis económica, de corrupción, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, a salvar para poder tener una economía un poco más sana. Es excelente todo esto que nos está mencionando. Con todo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis a este respecto, ya que estaba hablando del secretario Videgaray. En su momento, pues bueno, generó un nombramiento cierta controversia. Me gustaría saber tu opinión personal de cómo ha visto su desempeño y qué opinión tiene de él. En mi opinión personal, ha viajado para poder llevar a cabo su puesto, sus obligaciones y responsabilidades. He estado atrás de él, muy cerca. De hecho, tengo en línea a uno de sus coordinadores estratégicos de viajes. Yo pienso y volvería a decir que México, Martín Rodríguez, no tiene claro un plan estratégico o su parte de trabajo. Yo no sé si se lo ha dado a las demás cámaras. Me he sentado, el lunes me siento yo con Coparmex otra vez. Me dicen lo mismo, que simplemente pues, sabemos que está viajando, queriendo hacer relaciones y demás. Un plan estratégico como el que hacemos nosotros para poder apoyar a lograr que verdaderamente se logren los negocios internacionalmente, no solamente es de platicar y decir yo voy a ir ahorita a Guatemala. ¿Hace cuánto fui a Guatemala? Y créeme que todavía no termino el modelo, plan de trabajo, y hemos tenido pláticas semanales con ellos para poder ver desde la parte de la política, de lo que es el presidente de allá, sus gobernantes, los alcaldes y los gobernadores, como qué es lo que vamos a firmar desde la parte de lo fiscal, desde la parte financiera, desde la parte de elaborar el clúster de todas las empresas para poder llevarlos, desde la parte de decirle al inversionista, oye, fíjate que me voy a infraestructura, me voy a turismo, está muy atractivo, pero no solamente te doy una presentación y te doy un análisis del por qué es muy atractivo Guatemala en este momento y la oportunidad porque tiene un paso a Estados Unidos, o también de ahí puede llegar a otros países, sino verdaderamente, déjame explicarte en materia política a dónde va su país, déjame darte toda la parte fiscal que puede ser tan atractiva porque México va muy avanzado. Nosotros vamos a empezar a ayudarles a lo del tema del lavado de dinero, la creación de empresas internacionales diferentes, toda esa parte de oportunidad fiscal, de recaudación. Ya platiqué con 2 magistrados, uno de ellos que tenemos un avance de todo lo que son los juicios orales fiscales, de lo que hoy, cómo se va al contribuyente a defender de todo ese terrorismo fiscal no es adecuado. Entonces toda esa parte es un trabajo de meses que tenemos de allá y todavía no firmamos. Apenas ahorita estamos en la parte final. Eso es lo que yo le diría a Luis Videgaray, dándolo a conocer, pero darlo a conocer incluso en tus páginas, en una transparencia, en que todos entendamos que tu trabajo va a trascender, que no sea un trabajo que meramente se puede pensar que sea político nada más. Verdaderamente, si hay una estrategia atrás, porque vuelvo a decir, tenemos gente muy importante, y podría yo hablar tan importante de el Banco de México que está haciendo, y verdaderamente si lo analizamos, es muy importante tu trabajo que estás realizando antes de su salida para México. Tenemos tanta gente, pero falta una estratega, y yo pienso, Luis Videgaray, por supuesto, debe de ser una estratega y viene de la Secretaría de Hacienda. Entonces, hacer un plan de todo lo como yo lo estoy visionando y nosotros lo estamos haciendo, no es de hoy de tener solamente una persona y de estar viajando, es de todo un plan de hacer que todas las secretarías que se pronuncian y los secretarios, verdaderamente cada uno de ellos, en un trabajo en conjunto, vayan con un solo fin y se puede realizar, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, sobre todo esto que nos está contando, es que propone usted la ley FinTech. Sí, ese marco de esta nueva ley FinTech es muy importante. Esa figura tiene características semejantes a lo que son las sociedades limitadas, donde pueden invertir directamente los inversionistas institucionales y operar con un trato fiscal similar al de los fondos internacionales. Debemos recordar que la industria del capital privado representa una inversión de 48 mil millones de dólares, y junto con esta apertura de esta nueva ley
habrá una reforma muy adecuada para tener un crecimiento económico en el país. A mí me parece muy buena, mis especialistas me han dado todos los análisis y síntesis, y me parece que, es más, le aplaudo al secretario que esté tras ese concepto, pero le aplaudo y le exijo que se concrete y que se lleve a cabo desde la parte que hemos hablado para que los empresarios la entiendan y que verdaderamente podamos lograr tener inversiones muy atractivas, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista y opinión personal, creo que si los políticos grandes que están al mando de nuestro país estuvieran asesorados por un buen empresario, nuestro país estuviera, yo creo que por otro rumbo. ¿No lo cree así, don Carlos? Sí, fíjate que incluso, y no le voy a tirar a las cámaras, pero verdaderamente las cámaras ya están en un trato en el que sus agremiados y tratan de apoyar a todos sus agremiados. Pero este punto que acabas de decir, yo se lo comenté a 2 senadores. Hace poquito tuvimos un evento muy grande por la muerte de don Gustavo Carvajal y que yo le debo con gratitud este puesto internacional que me dio. Y en ese evento fueron senadores, magistrados, fueron empresarios, etcétera. Y yo le platicaba a ellos que deberían de tener como una comisión empresarial, pero de nuevo dije, si hablamos de la ley FinTech, si hablamos de fondos de capital privado, si hablamos de esas metodologías, yo le decía, creen ustedes una estructura comitiva, pero de actores, de verdaderamente gente que tiene un track record reconocido internacional para que verdaderamente escuchen, porque esa parte de la escucha, yo salí de mi padre y ahí admiro demasiado lo que es su plan de estudios, cómo lo hacen, y hay un libro que se llama El Método del Caso, y en ese libro se dice, primero debes de tener bien claro cuáles son los hechos, después tener el problema raíz muy claro, y tienen capítulos interesantes de cómo analizar los hechos, de cómo analizar el problema raíz. Del problema raíz, si en verdad lo detectas muy bien, vas a poder solucionar y tus decisiones que tomes en un foro, ni siquiera estoy hablando de las mismas ciencias, leyes que son tan exactas en unas como la de las matemáticas o la de la medicina, sino estoy hablando de gente inteligente, track record, que verdaderamente haya realizado todo esto, y en un foro de intercambio, te aseguro, yo mismo lo hago, y por eso hablo de eso, en un foro de intercambio de empresarios, les platico qué voy a hacer con sus empresas, cómo voy a llevar su modelo financiero, la parte fiscal, etcétera, y me gusta su retroalimentación, pero no paro ahí. Cuando me dan su retroalimentación, como en la empresa, sus directivos y los dueños, yo me voy a un consejo de varios empresarios de esta organización mundial de despachos en la que estoy, y veo con las comisiones fiscal, de auditoría, etcétera, de negocios y más, y empiezo a elaborar ese foro sin que ellos sepan, y yo me hago llegar de otra estrategia que va a soportar mejor mi modelo. Entonces, si esto mismo lo hicieran las secretarías, de escuchar a los empresarios, que no solamente lleguen los 4 grandes despachos y que lleguen y les digan en un papel lo que ellos opinan, verdaderamente tienen que hacer un foro. Yo fui a un foro que hizo de agro, que hicieron Comce, y me pareció muy bueno. Ni siquiera voy a hablar de los actores que se pronunciaron ahí y que dieron solamente un análisis. Se me hace de risa cómo lo siguen haciendo, lo que es ProMéxico, lo que es Agapa, lo que es el banco Bancomex, etcétera, porque si fueron a hacer más de lo mismo y saliendo a tomarse su café. No, yo en la parte empresarial éramos 50 CEOs empresarios, y yo lo que les dije a todos, a ver, señores, yo vine aquí para verdaderamente salir con una respuesta de acción. Nosotros que estamos de este lado, que somos los actores, señores, no nos paremos y nos vayamos aquí diciendo, bueno, nos vemos para la siguiente, y ahorita cada uno de nosotros, yo en especial, ya estaba haciendo negocios en ese momento con el presidente de Hungría, y le dije, no nos paremos y obviamos nuestros asuntos personales, porque por eso estamos como estamos, y la política de gobierno, que debería ser una política democrática, con una base firme de poder no tener intereses propios, y por eso está la corrupción como está, sino el tener los intereses de un bien común en el que participen con todo el pueblo. En ese momento yo le dije a todos los empresarios, señores, yo vine para que ustedes, los que estamos en lo que nos interesa la acción,
ahorita propongamos, pero verdaderamente nos salgamos de aquí con una tarea específica para poder lograr. ¿Sabes de los 50 cuántos empezamos a platicar para hacerlo? 8. Y de ahí dijeron, no, pues entonces hagamos una comisión. Dime, de ese día hasta hoy, ¿qué se ha hecho? Nada. Es más de lo mismo, no podemos continuar con eso, que también nosotros como exigimos, también la autoridad misma exija que tenga una comisión, pero que si tú vas y en ese momento llegas a hacer una propuesta, que te obligues, que haya una base de resultado. Yo por eso lo digo en mi corporativo internacional. ¿Quién alza la mano? ¿Quién me dice que me apoya? Porque en este momento, le agradezco, pero lo responsabilizo en un momento determinado. Tenemos obligación nosotros, tiene obligación el gobierno y tiene obligación la sociedad para que esto funcione. Y bueno, lo escuchamos y esperemos que sí levanten la mano para que se sumen y se arriesguen. Y bueno, yo creo que es importante para nuestro país. Y sí quisiera que nos hablara, ya hablando temas que habló de corrupción y demás, y de lo mismo, que tenemos siempre los mismos temas en nuestro país. Bueno, la ciudadanía, ¿qué nos podría decir sobre la liberación del precio de la gasolina? Esto que traería más inversión. ¿Cómo nos puede ampliar este panorama por empezar? Sí, es un tema que no ha quedado tan claro, incluso ya ni se tocó, cómo fue una base que en su momento oportuno le dio tanta noticia a esa alza y ahorita no se dio por esos estímulos de 2 meses que sacó la Secretaría de Hacienda y por toda la base que por toda la base de financiera internacional que en su momento no se manejó con una oportunidad para poder meterse al tema. En concreto yo te puedo decir, Adli y Alejandro, que se tiene que dar a entender mayor a dónde va México, qué oportunidades le va a dar económicamente toda esta parte del alza, qué problemas vamos a pasar económicamente ahorita, porque las oportunidades vienen para 1 año y medio, 2 años después, porque ya va a ser un precio que estamos viendo que se va a proponer que no rebase cierto costo, pero sí no va a tener como en su momento el azúcar, ¿no? va a ser variable y todo eso va a ser una afectación de una derrama económica para nuestro país, por obvio, pero en este momento necesitamos entender primero a corto plazo la problemática en que nos vamos a enfrentar. El precio, qué trae después y cómo lo necesitamos entender. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no va a poder entender si mañana eso va a ayudar, si las variables, si la entrada de la gasolina extranjera, etcétera, etcétera. La sociedad simplemente le va a afectar porque vimos que subió el alza del transporte, porque vimos que subió otro tipo de productos. Y la sociedad va a decir, a ver, ¿de dónde voy a pagar? Y es donde la sociedad hoy va a decir, espérame, gobierno, ¿qué estás haciendo? O sea, verdaderamente me siento afectado. Ese es el punto donde vamos a pasarlo, nos vamos a enfrentar, nos está tocando y no estamos haciendo más allá para que haya un flujo de efectivo para una sociedad, para que la riqueza se reparta y podamos seguir teniendo una fuente de empleo correcta. En mi opinión, deberían los gobernantes, antes de que vuelva a tener el tema prioridad por toda la problemática costo, gasto, deberían de tener una estrategia para poder hablar de cómo van a atacar esa parte y cómo van a apoyar la economía empresarial de negocios y si en ese momento va a haber una fiscal adecuada que apoye eso, cómo va a llegar hasta la sociedad la afectación y cómo van a apoyar a la sociedad, qué va a pasar, va a haber un estímulo, va a haber en un momento determinado un apoyo y te puedo decir una tontería, al decir un estímulo, bueno, es todo un análisis y demás para que verdaderamente la sociedad llegue a poder hacer frente a toda la problemática que viene, ¿no? Te digo, no lo estamos analizando porque incluso ahorita bajó el dólar, no lo estamos analizando porque todavía la parte del alza no se dio como va a ser, pero el momento oportuno y cuando nos metemos a hacer los análisis, cuando empieza a golpear
el bolsillo de la sociedad y de la gente que no entiende el porqué de toda esta economía, el porqué de se va a hacer esa parte del alza y todo lo demás, ¿no? Así es, y bueno, aquí tiene Alex que también tiene una pregunta para hacer. Gracias. Sí, sobre otro tema de actualidad, señor, ya lo hemos tratado en un par de directos anteriores, pero ¿cómo es la situación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá? ¿Bajo qué circunstancias, en qué términos va a llegar? El presidente Trump ha hecho unos pronunciamientos que bueno, está muy claro de su parte que ya iniciaron medidas para cumplir muchas de sus promesas o amenazas que se quiere ver, ¿no? ¿En qué situación estamos en ese apartado por el momento? Yo lo manejé, incluso no sé si en tu programa, siempre les dije que nos separáramos de ver el punto política entre Trump y nuestro presidente o con Luis Videgaray. Que nos metiéramos a hacer el análisis con los empresarios que eran los que iban a salir afectados. Hoy hemos visto no concreción desde la parte política, incluso vimos, yo estuve en otro foro que vinieron los embajadores, el de Estados Unidos, el de Canadá, a platicar precisamente del tratado, y yo confirmo lo que siempre yo dije en materia empresarial. Verdaderamente lo que nos tenemos que meter es ver qué es lo que necesita México, qué necesita Estados Unidos entre empresarios y qué necesita Canadá. Por algo surgió el tratado, qué beneficios fueron los que se dieron en ese momento. Yo siempre lo dije, va a ser imposible que Trump pueda romper los actos comerciales y ni siquiera me voy a meter a el problema que mismo va a ocasionar económicamente en su país.